transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa de Voces del Alma de Shekina 95.1 FM. Mi nombre es Marisol Nevares y como cada martes venimos a este programa Voces del Alma de la Iglesia Cristiana Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, donde aquí estamos mi persona y mi hermana Juanita, aquí listas para compartir con ustedes un bendecido tema. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, muy buenos días. Pues les damos la cordial bienvenida, como ya dijo mi hermana Marisol. Mi nombre es Juanita. Y pues como cada martes le damos gracias a Dios, honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio que nos da de estar en esta mañana aquí y trayendo este bonito tema que esperamos sea de mucha bendición para sus vidas, al igual que ha sido para nosotros. Así es que pues comenzamos ahorita a hablar de este precioso tema. Amén. Y hoy el tema que queremos hablarle es cómo Dios nos ha enviado a predicar, a enseñar lo que íbamos a presentar, también las dificultades, pero también qué actitud debemos de tener al hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Amén. Así es, amén. Entonces, en base a esto, vamos a leer un poquito de la palabra. No sé si quieras leerlo, el texto bíblico. Dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Sea astuto como una serpiente es una expresión en Mateos 10:16, ahí lo podemos ver, que es que el Señor nos manda a ser como ovejas, pero también nos va a enseñar en esta preciosa palabra cómo debemos actuar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar aún en situaciones difíciles, cómo debemos de emprender este caminar. Así es que vamos a aprender mucho de esta preciosa enseñanza que Dios nos enseña, cómo caminar en este mundo de acuerdo con su voluntad y su misericordia. Amén. Esta enseñanza está en base a Mateo 10, usted lo puede leer del 10 y yo creo que todo el capítulo, sí, porque todo el capítulo habla de instrucciones, amén, cuando Jesús prepara a sus discípulos, a sus 12 discípulos para salir a ministrar. Primero les dio pautas detalladas, amén, para su misión inicial. Esto viene en Mateo capítulo 10, del versículo 5 al 15. Ahí viene detallado cómo ministrar, amén. Amén. Y luego los preparó para la oposición y la persecución. O sea, Dios les dio a ellos la encomienda. Mira, van a ir a hacer esto, pero también les advirtió que iba a haber realmente oposición al hacerlo. Amén. Así es, amén. Y dice, miren, yo los envío, como ahorita mi hermana Juanita acaba de leer, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como la serpiente e inocentes como las palomas. Amén. Entonces Jesús sabía que sus mensajeros encontrarían una feroz resistencia, un oponente de alguna manera fuerte, un oponente que lo iba a querer confrontar a cada uno de sus discípulos. Amén. Amén. Pero lo que descartó de inmediato cualquier noción idealista de lo que significa ser su siervo. Muchas veces
Hay personas que dicen, yo soy siervo de Dios, ¿verdad? Y salen y pregonan y quieren que las cosas estén bajo su autoridad, bajo sus pies. En la actualidad vemos mucho de esto, desafortunadamente. Antes los discípulos, muchos, y lo podemos ver a través de la palabra, cómo fueron muertos, cómo fueron perseguidos, cómo fueron apedreados, cómo fueron encarcelados. Lo vemos en Pablo, lo vemos en Pedro, lo vemos en cada uno de aquellos que el Señor envió. Amén. Lo vemos desde Juan el Bautista, que fue decapitado. ¿Por qué? Por anunciar la verdad, por anunciar el arrepentimiento, el evangelio de la salvación. Hoy en la actualidad realmente muchos son lo contrario. Muchos buscan su propio bien, muchos buscan su beneficio, muchos buscan ser aplaudidos, muchos buscan que sean aludados de la palabra, que vean que yo tengo la unción, yo tengo el poder, yo hago el empoderamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lejos está de ser como las ovejas que el Señor envió. Dice que el Señor envió como ovejas en medio de lobos. Amén. Entonces, podemos realmente, ¿son ovejas en medio de lobos o son lobos con piel de oveja? Así es. Amén. Porque cuántos ahorita ha habido, yo recuerdo cuando recién comencé en el cristianismo, los profetas, y anuncian tanto profeta y tírale la ofrenda al profeta, mientras más dinero das, más vas a recibir tu milagro, y si no das con esa fe, y si no recibes es porque no tuviste fe. Entonces hay un mercaderío de almas. ¿Cuántas lobos están disfrazados con pieles de ovejas? Así es. Pero cuando tú eres nuevo en el evangelio piensas, es que a lo mejor esto es yo lo que pide, ¿verdad? Porque no hay conocimiento de la palabra, porque aún no has escudriñado, Dios no te ha mostrado, porque aún no te has metido. Veníamos regularmente, en lo personal, y mucha gente, yo creo, veníamos de una religión tradicional. Pero cuando venimos ahora y vemos este tipo de cosas, nosotros pensamos, no, pues a lo mejor yo estoy mal, no, pues a lo mejor Dios así obra. No, Dios no obra así. Ahora que ya tengo más tiempo en el evangelio, me doy cuenta que Dios no obra así. Así es. Mismo Jesucristo dice que él no tenía nada. Él siendo rey, se hizo hombre. Él siendo enriquecido, se hizo pobre por nosotros. Amén. Él no tenía, dice, no tengo, mi cabeza no tiene dónde recostarse. Así Él es. salió sin nada, dejó todo para dar un ejemplo de lo que yo creo que es realmente un servidor, un seguidor y sobre todo un hijo de Dios que Amén. anuncia la palabra. Entonces, Jesús sabía que sus mensajeros encontrarían este tipo de resistencia, de lobos feroces. Ahorita vemos cuántas doctrinas, cuánto la gente empoderada, la gente que tú das más, esto no proviene de Dios, porque Dios no busca lo suyo. Bueno, el hombre busca lo suyo, busca su beneficio, busca su dinero, busca el yo, cómo me puedo beneficiar, pero lejos está de enriquecer el reino de Dios. Amén. Lejos Amén. está de querer buscar realmente lo que es valioso para Dios, que son las almas. Amén. Y Así las es. confunden con sus dogmas, con sus doctrinas, con palabras bonitas, palabras que sientes que vuelan, que ni tú mismo sabes lo que dijo, pero se oyó muy bonito y Así se oyó es. poderoso. Así es. Pero estas son puras falacias, son palabras adornadas que realmente no dan bendición a las personas, sino que Dios quiere ser bendecidos. Hace Así poco es. el pastor nos compartió algo, que había una mujer que predicaba a una iglesia y decía, el Señor me dijo, una mujer así medio como varios kilos de más, el Señor me dijo que ustedes me van a dar para que yo me haga cirugías y me ponga, dijo la palabra y así, muy buena. Y toda la gente, sí, amén, amén. Y yo me pregunté, ¿amén? ¿Amén está diciendo el pueblo? Y yo digo, ¿cuánta ignorancia hay? Y la gente Así manipulando, buscando lo suyo, buscando llenar su vientre de dinero, de prosperidad para su bien. Está haciendo como el asadón, para mí, para mí, para mí. Pero lejos está
de ser espada, de dar a los demás, de ir con la palabra recta, de hablar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Así es. Pocos son los pastores que ahora en la actualidad hablan la palabra. Poco es el evangelista que habla la palabra. Así es. No hablo de profetas, no hablo de apóstoles, porque los apóstoles ya están, son 12. Lo profético siempre va a ser. Amén. Pero el profeta, amén. yo tengo otro concepto muy diferente conforme la palabra a mí me ha enseñado. Amén. Así es, amén. Entonces, ¿cuántas personas hay así? Ganando deshonestamente para sí, no importándole que las almas se estén perdiendo. Pero aquellos que hablan la sana doctrina son como esas ovejas en medio de lobos. Así es. Amén. Entonces, esto lo podemos ver en Mateo. Les dijo que la persecución y la traición vendría de lugares inesperados, de todo tipo de personas, incluso familiares y amigos. Amén. En Mateo del 10, 21, 22, 34 y 36, Jesús también sabía que muchos responderían al mensaje de los discípulos. Así que tenían que ir. Ser como ovejas en medio de lobos es la imagen apropiada del Señor para retratar cómo obedecemos su llamado y llevamos el mensaje de salvación a las almas respectivamente dispersas en medio de la multitud de opositores hostiles. Así que el Señor hace el llamado a sus discípulos, dice, van a ir, los voy a enviar. Así es. ¿Pero por qué? Porque es necesario ir a buscar lo que se ha perdido. Hay almas que necesitan ser restauradas. Hay almas que necesitan ser rescatadas por el Amén, Señor. así Amén. es. Pero Dios equipa y le dice a sus discípulos, va a pasar, va a ser como lobo, como oveja Oja. en medio del lobo. Pero recordemos que tenemos un buen pastor. Amén, así es. Amén. Y dice, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Amén. Así que el Señor no nos iba a dejar desamparados. Así es, El amén. Señor tiende a veces a hablar en parábolas y hace comparaciones. El Señor usa números, usa colores, usa parábolas, usa, por ejemplo, animales. Por ejemplo, si nosotros vemos ahora cordero. ¿Qué te dice el cordero? Pues Jesucristo. Nosotros el pueblo como ovejas, ¿verdad? O te dice paloma. El Espíritu Santo. Cuando no ve, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando dice dragón, ya sabes de quién está hablando. Así Cuando es. te dice serpiente, sabes de quién está hablando. Entonces, Así. el Señor tiende a hablar así. Jesucristo tendía a hablar así. ¿Por qué? Así Porque es. todos a veces son comparaciones y te ayuda esto a escudriñar. Amén. ¿Cómo es el lobo? ¿Qué quiso decir con paloma? No entiendo, ¿cómo serpiente? Yo a mí Sí, esto sí. me llamó la atención. Señor, ¿cómo que serpiente? Pues la serpiente es peligrosa, la serpiente es venenosa. Pero no, vamos a seguir desglosando un poquito más y más, hasta llegar qué fue lo que el Señor pide y quiere para nosotros, así como lo pidió para sus discípulos. Amén, así es. Dice, actuar con inteligencia, prudencia, sagacidad y cautela para sortear peligros y lograr propósitos nobles sin caer en la Aleluya. amén, en la ingenuidad, perdón. Es que se hizo la letra muy chiquita. Implica ser observador y estratégico, evaluando el entorno para no ser engañado, pero manteniendo la integridad, ser impetuoso como paloma. El Señor nos enseña a que seamos cautelosos, a que seamos prudentes, que seamos inteligentes, pero que caminemos con pies firmes, firmes en Él, en sus caminos, en su palabra, que no nos contaminemos, porque a veces es como decía mi hermana ahorita, que no caigamos en esa mala doctrina de que queramos ser lo que nosotros consideramos conforme a lo que nosotros queremos hacer, pero no lo que realmente la palabra de Dios dice, no conforme a lo que el Señor quiere que hagamos, sino como dice mi hermana. ¿Por qué? Porque las almas son de Cristo, no son nuestras. Entonces debemos de entender que en este caminar, en este mandamiento que Dios nos puso como cristianos, como hijos de Dios, es que vamos
hablando del Dios Todopoderoso, vamos hablando de su buena doctrina, vamos hablando de aquel sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz para salvación, para rescatar. Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? La comunión con Dios. Él no vino a rescatar al que se cree rico, al que se cree santo, al que se cree perfecto. Él vino a buscar al que está enfermo. ¿Cómo enfermo? Estaba enfermo porque estaba perdido en delitos y en pecados, estaba muerto. Vino a salvar a aquel que estaba muerto en delitos y en pecados para que pudiéramos ser salvos, para traernos a salvación. Entonces, ahorita en la actualidad muchas personas, como decía ahorita mi hermana, están actuando incorrectamente, están actuando con emociones. El Señor dice que no nos guiemos por emociones, que nos guiemos conforme a su palabra, que nos guiemos con fe, que nos guiemos con la certeza de lo que esperamos en Cristo Jesús. No lo podemos ver, pero sabemos que Él es, que Él vive, que Él reina, que Él es Dios Todopoderoso, que Él es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y el Señor no quiere que nadie perezca, sino que toda persona, todo ser viviente como humano, se dan al arrepentimiento, que nos arrepentamos. Y eso es lo que el Señor envió a sus discípulos. ¿A qué? A predicar las buenas nuevas, a salvar a las almas, porque eso es el propósito, de que nadie se pierda, sino que todos vengan y se arrepientan y sean salvos para una nueva vida, para una vida eterna en Cristo Jesús. Este cuerpo, cuando nos vayamos de este mundo, pues se va a quedar, porque el polvo va a volver al polvo, mas nuestra alma, que es la que está en juego, es la que va a ir al Padre, es la que va a tener un nuevo cuerpo, una nueva vida. Entonces, mi hermano, es importante que realmente escudriñemos la palabra del Señor, como decía mi hermana, porque a veces la ignorancia hace que creamos toda palabra, toda falsa doctrina que a veces nos enseñan. Pero ¿por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. No estamos adquiriendo ese conocimiento que el Señor nos da en su bendita palabra. Así es que, ¿cómo vamos a caminar? Dice, humildes sin soberbia, pero tampoco sin ser dejados que nos pisoteen, sino que ser sabios, para no caer en la estrategia también del mundo, del enemigo, y tropezar y resbalar, porque el mundo ofrece muchas cosas pasajeras, muchas alegrías, muchos gozos pasajeros, pero nada permanece. Al final del día, si nos concentramos en lo que el mundo nos ofrece, al final el ser humano se siente solo. Se siente que no tiene a nadie, se siente que no puede. Muchas personas han perecido. ¿Por qué? Porque han tomado malas decisiones. Aún habiendo personas que ya conocen la palabra de Dios y vuelven al mundo. Entonces, ¿por qué? Porque se dejaron, se contaminaron. Y el Señor dice que seamos cautelosos para no contaminarnos, para no caer en lo mismo, en lo que el mundo está haciendo. Así es que, mis hermanos, yo los invito. Y en esta preciosa palabra vamos a estar aprendiendo a cómo caminar, a cómo a ser ágil como serpiente. Como decía mi hermana, te pones a pensar, porque pues sí, la serpiente es venenosa, la serpiente pues te muerde, la serpiente, pero ser astuto. ¿Para qué? Para no caer en esas malas doctrinas, para no caer en esa mentira que mucha gente está utilizando ahorita para engañar a la gente. Y recordemos que las almas no nos pertenecen, son de Cristo. Cada alma, cada persona que le hablamos de la palabra de Dios, de la doctrina que Cristo enseñó desde sus discípulos hasta ahorita a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos mandó a predicar sus buenas nuevas, pero también nos dijo que habría peligros, que habría dificultades, pero que no temamos, que no estamos solos. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así es que, hermanos, hay que ser cautelosos, precavidos, sabios, caminar con fe. Ahora, como muchas personas dicen, caminar con pie de plomo, ¿no? Bien,
pero siempre enfocados en la palabra de nuestro Señor, Amén. guiados por su Santo Espíritu, porque el Señor nos mandó algo precioso que es su bendito Espíritu, lo más íntimo de Él, para guiarnos, para fortalecernos, para darnos confianza, para darnos paz y estar seguros de que no estamos solos. Y aparte, hermanos, también mandó ángeles para guardarnos, para pelear por nosotros. Entonces, si estamos aprendiendo de cómo ser, vamos a seguir aprendiendo cómo ser, como una paloma, como una oveja, pero también tener cuidado porque el mundo es como lobos que Amén. nos quiere comer. Así es que vamos a seguir aprendiendo. Así es. Amén. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus seguidores a trascender la ley de la retribución de ojo por ojo para practicar el amor radical hacia el prójimo y al enemigo. Recordemos que te decía, pues la gente pagaba como le hacían. Tú me hacías algo, pues yo me desquitaba. Pero ahora Cristo vino a trascender, vino a cambiar. Esto ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque ahora la venganza es del Señor. Amén. Amén, así es. Entonces, esa es una de las características que la oveja tiene. El ser mansa, el ser humilde. Y la palabra de Dios nos enseña, sed mansos y humildes de corazón. Así Amén. como el Señor Jesús es manso y humilde, Él también quiere que nosotros seamos así. ¿Por qué? Porque es la característica que el Señor tiene. Entonces, nos enseña también a que como ovejas demos generosamente a amar a los que nos persiguen, reflejando la perfección y la misericordia de Dios. Aunque para el Señor sí que hay defensa posible, aconsejándoles que la defensa más eficaz contra los lobos es que pudieran ir contra ellos. Que pueden ir contra ellos no es el golpe, no es pagar mal por mal, sino para poder ir contra ellos es la prudencia y la sencillez. Y para ello pone como ejemplo la prudencia de la serpiente y la paloma como el de la sencillez. Al preguntarme yo el motivo por qué el Señor había tomado como modelos el comportamiento de la serpiente y a la paloma, me quedé yo en blanco. No podía comprender lo de la serpiente. De ese animal tan repulsivo que para mí me da, aunque haga mucho calor, tiene su piel siempre muy fría, no sé por qué, es un animal de sangre fría. Para tanta gente también es así medio repulsiva y que nos trae a la memoria lo que pasó en el jardín de Edén. Cuando tú piensas en serpiente, dije, pues la que engañó allá a nuestra querida Eva, ¿verdad? Sí. Allá en el serpiente, en el jardín de Edén. Y aunque sí que comprendía un poco de lo de la paloma, pues decíamos como ahorita, Noel, Espíritu Santo, pues la paz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero dije, así que tuvimos que indagar un poco sobre el comportamiento de las serpientes y las palomas, porque el Señor como buen maestro tendría sus motivos para presentarnos este ejemplo. Amén. Así De es. todo lo que escrito que encontré sobre las serpientes, hay 3 características de estos animales que me llamaron realmente la atención. La vista, que la tienen muy desarrollada, el olfato, que es muy agudo, y un sentido químico adicional, que es el veneno. Amén. Dice, hermano, ¿va a tener veneno? No, espéreme, déjeme Déjale explico. Déjeme le explico. Ajá. Sí. Así que, y estos se utilizan ampliamente en casi todas sus actividades, quedando gratamente sorprendida al comprender los motivos que Jesús tuvo para poner como ejemplo la prudencia de la serpiente. Entendí que desea el Señor, que es lo que los creó, que todo lo que Él envía tenga una vista muy desarrollada. Todo aquel que es enviado a predicar, a hablar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, tiene que tener una visión muy desarrollada, es decir, que tenga muy claro para qué y por qué somos enviados. Hay que haber una visión. También dice que la visión del águila. El águila también ve a no sé cuántos metros de distancia su presa, aunque sea muy diminuta. Así o sea, es. tiene que ver más allá de lo que se ve. Amén. Espiritualmente, tener una visión clara es tener la capacidad de percibir la realidad y la dirección divina con discernimiento. Amén. Entonces, más allá de lo físico, más allá de lo que podemos ver, es actuar con certeza en lo que sabemos que es verdad, incluso ante la incertidumbre. Que posee un olfato
muy agudo para discernir el entorno espiritual en el que se desenvuelva o se vayan a desenvolver. Entonces, aquí número 1 es el discernimiento. El discernimiento te lleva más allá de lo que ves. Muchas veces tú puedes ver una persona sonriente y esto, ¡ay, qué agradable! Pero realmente tú no conoces las intenciones del corazón. Pero el discernimiento que te da Dios a través de la palabra y de su Santo Espíritu te ayuda a ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Así es. Por eso es que hay veces que dices tú, como que esta persona, o sea, me sonríe muy bonito, algo, pero como que hay algo que no me gusta. No sé qué es, pero hay algo que no tengo nada en contra, no tengo esto, pero hay algo que no me cuadra. Hasta con el tiempo te das cuenta de lo que el Espíritu Santo te estuvo advirtiendo, que decir, cuidado. Así mismo el Señor nos envió. Puedes ver las personas, pero realmente no sabes lo que hay detrás de la persona. Un ejemplo muy claro que el pastor muchas veces nos ha dado es las llenas. Las llenas van sonrisa y sonrisa, pero va a atacar. Así es. Entonces hay que tener aquí, número 1, la comparación que Dios nos dio es la serpiente, porque hay que tener visión. Sí. Hay que mirar con cautela, hay que mirar con discernimiento de espíritu. Amén. Así es. Entonces, es un modo donde en un mundo donde a menudo se presenta la fe como una elección entre ser fuertes o bondadosos, Jesús nos muestra un camino diferente, la armonía entre el discernimiento y la misericordia. Astutos como serpiente, no se trata de ser engañosos o maliciosos. La serpiente este contexto representa la prudencia, el discernimiento y la sabiduría para navegar por situaciones peligrosas. La serpiente examina su entorno, evalúan riesgos y actúan con cuidado. Y estas son cualidades necesarias para proteger nuestra fe, nuestra familia e iglesia. En otras palabras, el discernimiento es la herramienta que en el sermón dio, pues no solo es un buen juicio, sino la habilidad espiritual para permitir distinguir lo falso de lo verdadero. Amén. Lo bueno de lo malo. Amén. Y todo conforme a la voluntad de Dios, de lo que es falso, malo o contrario a Él. Y se menciona en varios pasajes bíblicos como un don del Espíritu Santo y la cualidad que los creyentes debemos cultivar. En Hebreos 5:14 dice, define el discernimiento como la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, que se desarrolla a través de la práctica y la madurez espiritual. Pero el alimento sólido, dice la palabra, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, aquellos que han alcanzado la madurez es porque ya han crecido espiritualmente. No se han quedado pequeños, han comido palabra, la han digerido, la han puesto por obra y esto te ha ayudado a crecer. Y el crecer en sabiduría y conocimiento te da discernimiento. Amén. Así es. Primera de Corintios 12:10 dice, y al otro el hacer milagros, está aquí hablando de los dones que da el Espíritu Santo, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua, pero todo por el mismo Espíritu. Amén. Así que ese es un don que el Espíritu Santo nos da, amén, el discernimiento. Amén. Así es, en amén. Proverbios 2 del 1 al 5 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscaras, así como te buscas afanarte en el trabajo, quieres dinero, sí, si así buscaras la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, que ese es el principio de la sabiduría, y hallarás el conocimiento de Dios. En resumen, es la sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra y el juicio práctico para tomar decisiones acertadas y así reconocer la voluntad de Dios en cada situación. Amén. ¿Cómo Amén. se desarrolla el discernimiento? Estudiando la palabra de Dios. Lo dice 2 de Timoteo 3:17. Amén. Pedir a Dios si hace falta discernimiento. Eso dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y el Señor la dará en Así es, abundancia amén. y sin reproche. ¿Cómo también puedo obtener el discernimiento?
vivir en comunión con el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, pues Él nos enseña, dirige, convence y ayuda a discernir la buena voluntad de Dios. Así que para ser astutos, ¿qué quiso decir el Señor? Astutos como serpiente, sé cauteloso. Mira a tu alrededor. Habla con sabiduría. No podemos hablar con el veneno de la serpiente. ¿Me entiendes? Sí, no sí. podemos, sino con la palabra que es espada en la boca de aquel que habla. Amén. Aquel es esa espada que corta, que Amén. separa Sí, el sí. alma del espíritu, las emociones, los sentimientos de las cosas del espíritu. Uno tiene que hablar con denuedo, Así sin es. temor al que dirán, pero Así también es. tienes que hablar con sabiduría, porque también tenemos que ser de edificación a todos a los que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces hay que hablar con temor de saber, Señor, esta palabra te agrada, tengo que hablar con esa sabiduría, tengo que hablar con templanza, tengo que hablar con conocimiento, pero también tengo que discernir. Amén. Amén. Así que una de las cualidades que quiso darnos el Señor a entender a través de la serpiente es que discierne. Sí. Ve a tu alrededor y sé de bendición, sé cauteloso. Cuidado, hay veces que queremos hablar por arrebatamiento. O por emoción. Por sentimiento, porque yo lo siento, porque yo digo, porque la palabra dice, y empiezan a dar machetazos a veces. Y podemos verlo, por ejemplo, Pablo fue un hombre arrebatado, que cuando quisieron prender a Jesús, ¿a qué le cortó la oreja? ¡Pam! Con espada. ¿Qué quiere Pedro. a Pedro, perdón. ¿Qué fue que Pedro le dio con la espada a la oreja a Malcolm? Espada es palabra. Estamos hablando, el Señor nos habla por símbolos. La espada es la palabra de Dios. Y le cortó la oreja para que no oigas. Lo quiso. Dijo el Señor, no, espérate. Y el Señor le restauró a Malcolm la oreja. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Porque el Señor quiere que al escuchar la palabra, el Espíritu Santo empiece a hacer el trabajo en el corazón del hombre. Amén. Y no se pierda. Entonces, por eso es que no podemos hablar por carácter, por sentimiento, por emoción. Porque realmente toda persona tiene diferentes pensamientos, diferente forma de pensar, y no a todas las personas la vas a tratar igual. Así es. Tenemos amigos, tenemos hermanos, tenemos hijos. Tan solo a tus hijos, que tú los pariste, que nacieron de ti, no los tratas igual. Así es. Cada uno tiene una característica diferente, y tú a cada uno con esa visión, porque sabes cómo son, porque sabes si son sensibles, si sabes que se enojan, si sabes si se irritan, o sea, tú lo sabes porque los conoces. Tú hablas a tus hijos con sabiduría. Ves cómo están las aguas, ¿verdad? Sí. Checas a ver cómo está, y tú hablas con sabiduría, con sensatez, con visión, para hablar y no lastimar, sino para que sea de edificación la palabra que sale de tu boca. Amén, así es. Porque si no, pues, lejos de ayudarlo, pues los lastimas, ¿no? Amén. Entonces, ahí también, como que también somos de ejemplo para ellos, porque si les hablamos con ahora sí que sabiamente, pues ellos van a ver también nuestra manera de cómo actuamos, pero si les hablamos golpeado, les hablamos ofensivamente, pues obviamente pues vamos a ser de mal ejemplo, lejos de hablando espiritualmente, lejos de acercarlos al Señor, pues los vamos a alejar con nuestra conducta, con nuestra manera de actuar. Claro. Dice sabiduría, práctica. La astucia de la serpiente representa prudencia y prevención, evitar peligros, capacidad de detectar amenazas y evitar ser manipulados o atrapados por lobos, enemigos o situaciones negativas. Así es. Adaptabilidad, saber cuándo moverse y cuándo estar quieto. Mimetizarse para sobrevivir o influir en el entorno. ¿Qué es? Pues saber actuar, saber movernos, saber cuándo sí nos debemos de mantener quietos y cuándo debemos de actuar. Balance. Se complementa con ser inofensivo como paloma, lo que significa
que la inteligencia no se usa para dañar, sino para protegerse y actuar con rectitud. Enfoque no malintencionada. La astucia bíblica se refiere a la agudeza mental para el bien, no a la astucia maliciosa. Ser mansos como paloma significa vivir con nobleza, sencillez, pureza de corazón y sin malicia, actuando con bondad y paz interior. Según el contexto bíblico de Mateo, esta actitud implica bondad sin ingenuidad, que a menudo se combina con la astucia de la serpiente para ser prudentes y protegerse. Es lo que hablábamos ahorita, que a veces decimos como la serpiente, sí, pero el Señor nos enseña cómo podemos caminar, cómo podemos actuar, cómo comportarnos, cómo hablar, como decías ahorita, con fe, ser prudentes, tener discernimiento, ser humildes, ser honestos, caminar también con fe, porque la fe es muy importante, es sabiamente, porque al caminar con sabiduría también podemos caminar con el temor de Dios, viendo y sabiendo de que teniendo este temor de Dios vamos a hacer las cosas bien, que a Dios le agrada, vamos a hacerlo conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, como decía mi hermana ahorita, caminando y hablando su palabra, porque la palabra es como la espada, tanto va para allá como viene para acá con nosotros. Antes de poder nosotros hablarle esta preciosa palabra que Dios nos ha enseñado el día de hoy, pues primero nos ha hablado a nosotros, nos ha enseñado, y es muy importante que la pongamos por obra, porque la palabra de Dios nos enseña a cómo caminar, a cómo actuar, a cómo ser, a cómo hablar. Incluso la palabra de Dios nos enseña a cómo alimentarnos, a cómo comportarnos. Hay personas que siempre te hablan como golpeadamente, como agresivamente, pero no porque las personas hablan así, tal vez así se acostumbraron a hablar, no igual los vamos a tratar nosotros, sino nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser astutos. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera cuidar lo que hablamos, cuidar cómo actuamos, para no lejos de que la persona se convierta a Cristo, pues va a decir, no, pues si ellos son así, pues ¿para qué voy a ser igual? Claro. Pues estoy bien así. Así es. Entonces, no, hermanos, tenemos que hacer de ejemplo, debemos de aprender a caminar en este mundo como el Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque el mundo, el Señor lo pone como que estamos rodeados de lobos. ¿Por qué? Porque no todos conocen al Señor, no todos tienen buen corazón, no todas son buenas personas, aunque como decía mi hermana, aunque algunas sonrían contigo como las llenas, muchas detrás de ti te clavan ahora sí que el colmillo, te dan una puñalada por la espalda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque como dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas personas se visten de ovejas, pero son lobos rapaces, así es que tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Amén. Ser mansos como a paloma, pero astuto como serpiente, nos habla de que la mansedumbre del corazón debe ir acompañado con la astucia y la sabiduría y el entendimiento. Hemos de estar conscientes del hecho de que las personas pueden abrirse a la verdad, pero pueden también cerrarse a ella y convertirse en su enemigo. Así que la mansedumbre en la Biblia es la virtud cristiana y el fruto del Espíritu Santo. Esto viene en Gálatas 5, 22 al 23. Definida no como debilidad, sino como una fuerza bajo control. Es la capacidad de mantener un espíritu apacible, humilde y sumiso ante Dios
y amable ante el prójimo, especialmente al enfrentar ofensas, evitando reacciones violentas y vengativas. La mansedumbre que viene como manso, como la paloma, es evitar ser contenciosos. Hay que ser amables, hay que aprender a refrenar la lengua, amén, para no ofender a las personas y así evitar reacciones violentas. Mucha gente, cuando usted le habla violentamente o se siente violentado o agredido con las palabras, es cuando las personas otras empiezan a actuar o se alejan de la iglesia o no quieren nada con Dios o no se convierten o empiezan esto que tú eres cristiana, mira cómo me hablaste. No, es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque a veces las personas, su espíritu está en la carne y carnalmente esa persona va a reaccionar. Por eso hay que ser sabios, hay que ser prudentes y ser mansos como la paloma, hablarles con amor de Dios al prójimo, amén. En definición, una definición clave: es una actitud interna de paz y mansedumbre no fácilmente provocada. En Santiago 3:13 es lo que dice, que permite controlar las emociones bajo la guianza de Dios. Tenemos que aprender siempre a hablar con mansedumbre y con prudencia. Amén. A veces tendemos a ser aguerridos, a hablar, decir, así como el ejemplo que dimos de Pedro, ¿verdad? Sí. Pero no tenemos por qué ser así. Tenemos que aprender de Jesucristo. Amén. El significado bíblico implica la palabra mansedumbre, docilidad, cortesía y moderación con el trato con los demás, reflejando así el carácter de Jesús, quien se describió a sí mismo manso y humilde de corazón. Amén. Esto lo dice el libro de Mateo 11:29. Así es. La mansedumbre, mis hermanos, no es debilidad. Así es. ¿Por qué? Porque la mansedumbre requiere fortaleza interior. Amén. Para enfrentar la ira, el egoísmo y la arrogancia, controlando el pecado con amor y no con dureza. La mansedumbre es primeramente sujetarte a ti mismo, porque el hombre y la mujer carnal van a querer actuar como la carne. Me hiciste, te hago, me dices, te digo, me pellizcas, te pellizco. No, esto no es así. Es actuar con amor y el amor de Cristo en nosotros. Amén. Un creyente manso es enseñable, acepta la voluntad de Dios sin protestar y busca la paz en lugar de defender sus propios derechos. No está peleando, no está contendiendo. Amén. Entonces hay aquí también el sentido en la Biblia. La astucia tiene un doble sentido. Puede ser negativa, refiriéndose a la manipulación o al engaño, o positiva, como a la habilidad de ser prudente y diligente, como en la instrucción de Jesús de ser astutos y sencillos. Amén. Mientras la astucia mundana busca el propio provecho, administrador astuto que viene en Lucas 16, la astucia bíblica es sabiduría para navegar el mundo con integridad, discernimiento y propósito divino, como se ve en el libro de Proverbios. En la astucia, en lo negativo, es engaño o maldad. Hay falsedad, hay interés deshonestas, pero en el significado positivo, por llamarlo así, es prudencia y sabiduría. Inteligencia aplicada. Es una habilidad para actuar con discernimiento y eficacia, no necesariamente con engaño. Hay que ser, hermanos, diligentes para lograr un propósito ético y contribuir para el bien. Amén. Un ejemplo, Jesús. El ser astutos implica ser perceptivos y estratégicos para no ser presa del mal, y combinando esta habilidad con la inocencia de las palomas, la sabiduría. Proverbios lo equipa con la sabiduría. Para el astuto, sabe que va a hacer diferencia que el necio que se empeña en a sí mismo. En resumen, la astucia maligna, eso es para manipulación y para fraude, más la divina es para vivir con la inteligencia, la prudencia y para vivir sabiamente sin ser afectivos y hacer el bien, para protegerse y ser engañosos. Amén. Entonces tenemos que aprender a hacer es así, con esa mansedumbre, con esa templanza, no pagar mal por mal. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice:
vence con el bien el mal. Yo creo que a veces decimos, no, pues como dábamos un ejemplo, si me pellizcas, te pellizco, como me hables, te hablo. Dios, Jesucristo nos ha dado un buen ejemplo. Él ha sido ejemplo aquí en la tierra. Él fue manso y humilde de corazón. Fue un hombre de autoridad, como hombre, como aquí en la tierra presentado como carne. Tuvo autoridad y lo podemos ver cuando, por ejemplo, reprendía a los fariseos, cuando en aquellos cambistas entró el celo del Señor y derribó aquellas mesas. O sea, se molestó porque dice, Señor, tu celo me consume. El ver que estás vendiendo, siendo mercader dentro de la iglesia, o sea, ¿cómo puedes hacer esto? Pero él era manso, no lo hizo por ofender a nadie, sino para que hubiera realmente un orden dentro de la iglesia. ¿Amén? Así es, amén. Porque si no, imagínate, había un desorden. Sí. Por eso el Señor actuó de esa manera, porque realmente había un desorden. Ya no era la casa de Dios, ya no era la casa del Señor, sino ya era un mercado. Ajá. Donde vendían, compraban y iban como si... Como cualquier mercado, como cualquier centro comercial, sí. O sea, yo compro, yo vendo, pero no había un respeto hacia el Señor, no había un respeto hacia Dios, no había una reverencia, no había el temor de decir, bueno, es la casa de Dios y aquí no se puede hacer esto, como en muchos lugares lo están haciendo. Desafortunadamente es así. Ya lo ven como un negocio, ya lo ven como de aquí vamos a sacar beneficios, pero no lo están viendo con ese respeto, con ese temor. Con ese temor, así es, de que es la casa de Dios y que la casa de Dios se respeta. ¿Por qué? Porque es la casa del Criador, es la casa de nuestro Señor, es la casa de adoración donde se adora al Dios Todopoderoso. Entonces, desafortunadamente, en estos tiempos podemos ver que en muchos lugares pasa lo mismo. Ya no hay un respeto, ya no están esperando que sea el Espíritu de Dios quien toque el corazón de las personas y cambie a las personas, si no, ya están usando manipulación, están usando luces, están usando escenografías, exactamente. Entonces ya no hay un respeto hacia el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, tener cuidado a dónde estamos siguiendo. Realmente estamos siendo nos está sirviendo de bendición, o nos estamos estropeando, nos estamos apartando de lo que el Señor dice, cómo caminar en su palabra, en sus caminos, cómo obedecerle. Es importante eso, aprender a obedecer a Dios, aprender a hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. Dice mi hermana Berta Robles, buenos días, Dios les bendiga. Pido que ore por salvación de mi esposo Antonio. Él está mal, fue lastimado y no quiere nada con Dios. Pero sé que Él cambia corazones. Amén. Y de acuerdo, mi hermana Berta, el Señor sane las heridas que haya en su corazón. El Señor obre a través de su Santo Espíritu, poniendo convicción y la necesidad espiritual que su alma necesita. El Señor la restaure, la sane y venga Él que deje ver al hombre, porque muchas veces la gente se hiere y se lastima. Eso es cierto, a veces pasa. ¿Cuántas personas prometen algo que no va a pasar? Que dicen, Dios me dijo que vas a tener un carro, que Dios me dijo eso, y realmente no es así. Hacen promesas vanas. Hay gente que es lastimada en la iglesia, pero que su enfoque sea Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor restaure la vida de su esposo Antonio, y que ahora su enfoque sea Jesucristo. El hombre se va a equivocar. Así es. Pero Cristo, Él es la verdad. Amén. Que Dios restaure su vida espiritual de su esposo Antonio. Amén. Amén. Dice Abigail Juárez, Dios les bendiga, buenos días hermanas, siempre escuchándoles. Muchas gracias mi hermana Abigail, y gozándome con cada palabra que nos dan. Dios bendiga sus vidas grandemente. Amén, Abigail. Amén. La gloria sea al Señor, porque Amén. Realmente somos personas que realmente dicen, ay Señor, ¿cómo voy a hablar? No, es el Señor que te enseña, que te dirige, y que por su misericordia nos permite estar aquí. Amén. Amén. Así que Dios bendiga tu vida, mi hermana Abigail Juárez, y gracias por sintonizarnos. Amén. Mi hermano Víctor Duarte dice, hermanas, ¿cómo podemos distinguir cuando es una corazonada momentánea y cuando es una convicción profunda?
porque suele pasar esto y nos equivocamos. Tiene usted, mi hermano Víctor, toda la razón. Es todo conforme a la palabra. ¿Cómo puedo distinguir? Más bien es cómo desarrollar el discernimiento para que no sea una corazonada. Para desarrollar el discernimiento es, como ya mencionábamos, a través de la palabra, a través de la lectura, la comunión con el Señor. El Señor es el que le va a dar ese discernimiento, amén, espiritual. ¿Para qué? Porque sabemos que el corazón es engañoso y muchas veces la gente se deja llevar por las corazonadas. Y por las emociones, ¿no? Por las emociones. Yo pienso, yo creo. Pero cuando realmente el discernimiento viene del Señor a nuestras vidas, ahí no va a haber error. ¿Y cómo lo puedo obtener? Leyendo la palabra, teniendo la comunión con el Señor, y eso te va a ayudar. A veces podemos ir viendo. Como tú escuchas a una persona, sabes lo que hay en su corazón. Entonces estás discerniendo lo que hay en su corazón. Estás aprendiendo. Entonces, mi hermano, pídale al Señor, Señor, que tu discernimiento sea en mi corazón, en mi ser. Ayúdame a discernir las cosas espirituales de las carnales. Pídele al Señor que le dé discernimiento para que no sea solamente una corazonada. Amén. Mi hermano Tomás Figueroa dice, desde la carnicería El Rodeo, aquí en Casas Grandes, Chihuahua, las estamos escuchando desde... Dios las bendiga, mis hermanas. Amén, mi hermano Tomás. Dios lo continúe bendiciendo. Amén. Desde Juárez, un saludo muy grande y Dios lo continúe bendiciendo su negocio. Dios lo bendiga, lo prospere, lo libre de todo mal y en todo tiempo. Dios lo guarde. Mi hermano Luis Paredes Vega, mi hermano, Dios lo bendiga. Dios las bendiga, hermanas. Saludos y gracias por compartir la palabra. Gracias al Señor, mi hermano Luis, porque Él es quien nos permite estar aquí delante de ustedes compartiendo lo que nos enseña. Él también nos habla a nosotros, nos enseña, nos instruye, porque el Señor realmente equipa y te prepara para toda buena obra. Así que todo esto es por el Señor y para el Señor. Amén. Así es. Dice mi hermana Jazmín, buen día, saludos, les ruego oración por mi matrimonio. Amén, mi hermana Jazmín. Pues vamos a orar. ¿Quieres orar por mi hermana Jazmín? Su matrimonio. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, rogándote, Padre, por el matrimonio de nuestra hermana Jazmín, Padre. Toma el control, Señor. Si hay, Padre, algún sentimiento que no es bueno, Padre, sana toda herida, Padre, toda confusión que tal vez hayan adquirido, Señor, todo malentendido, Padre Celestial, renueva a los Padres Santísimos, une los Padres Santísimos en ti, mi Dios, porque dice tu palabra que un cordel de 2 o 3 dobleces no se rompe jamás, Señor, si tú estás en el asunto. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos el matrimonio de nuestra hermana Jazmín. Amén. Amén, y de acuerdo. Amén. Bueno, vamos a continuar, nos quedan unos minutos, así que vamos a continuar. Amén. Dice, la mansedumbre es una virtud activa y valiente que rehúsa usarse artillería personal al ser atacado. Que es bueno, que no vamos a pagar mal con mal, como decías tú ahorita, sino al contrario. Dominio propio implica controlar las emociones y la ira en lugar de ser controlado por ella, que es pues cuando a muchas personas pues nos irritan, muchas personas nos ofenden, porque hay personas que tratan de sacarte de quicio. Entonces no vamos a responderle igual de la misma manera, sino es donde el Señor nos enseña a ser paciente, a ser inteligentes, a ser sabios. ¿Para qué? Para no actuar de la misma manera que esa persona. ¿Por qué? Porque el Señor nos pone en nuestro corazón que no debemos de actuar al igual que esta persona que nos está tratando mal, que nos está lastimando de alguna manera. Dice, ya no somos del mundo. Amén. Dice, ejemplo Jesucristo. Jesús describe a sí mismo, como decía mi hermana, como manso y humilde de corazón en Mateos 11:29. Dice, sin embargo, fue directo y firme contra la hipocresía y el mal. Amén. Que es como decíamos ahorita, cuando llegó a aquel lugar, a la casa del Señor, y vio todo ahora sí, como dicen los muchachos, todo el relajo que traían, todo el desorden, pues él puso todo en orden y tiró cuantas cosas, mesas y todo. ¿Por qué? Porque en el celo espiritual hacia su padre, él
se sintió ofendido por la falta de respeto, por la falta de temor hacia Dios. Entonces, ¿quién es nuestro mayor ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién es el que debemos de imitar? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, mi hermano, si quiere imitar a alguien, imite a Cristo. No imite a la vecina, ni al amigo, ni al primo, ni a nadie, porque a veces queremos ser como el hermano fulano o como la amiga fulana. Mira, ella es bien chida, es padre, habla bonito. No, pero eso es nada más emocionalmente. A veces hablan por emoción, pero del espíritu no tienen nada. Así es que mejor hay que meternos, imitar a Cristo, meternos en el espíritu, buscar a Dios como en oración, en ayuno, estudiando su palabra. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender cómo actuar, cómo ser, como decía mi hermana ahorita, a tener discernimiento, a ser más sabios, a tener convicción. Entonces vamos a aprender del Señor. ¿Y cómo vamos a aprender? Pues aprendiendo de nuestro Criador, aprendiendo de nuestro Maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el maestro de maestros, hermanos. Así es que ¿de quién vamos a aprender? De Él. ¿Y dónde? En su bendita palabra, en la Biblia, en ese librito que trae, que viene así grande o pequeño, letras chicas o letras grandes. Ahí nos enseña el Señor, ahí nos habla, ahí nos instruye cómo ser mejores personas cada día. No somos perfectos. El que nos perfecciona cada día es el Señor. El que nos enseña es el Señor. El que nos da paz, consuelo, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Pone bondad en nuestro corazón, amor. Es muy importante tener amor, no amor del que nosotros en nuestra humanidad damos, sino el amor de Cristo. Amén. Ese amor ágape, el que nos manda el Señor, dice: amados unos a otros como Cristo nos ha amado. Entonces, ¿de quién aprendemos? De Él. ¿A quién tenemos que imitar? A Él. ¿A quién tenemos que seguir? A Cristo. Entonces, ese es lo mejor que podemos hacer. Y no guiarnos por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos, y como decía ahorita mi hermana, nuestro corazón es engañoso. Entonces, a veces por nuestros sentimientos podemos actuar de una manera y en otras ocasiones de otra manera. Y podemos, lejos de ayudar y de ser de ejemplo para otros hermanos, para otras personas que están bebés en el Evangelio, podemos ser de piedra de tropiezo. Entonces, ahí es donde el Señor ponemos en práctica lo que dice. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos, pero también ser mansos como palomas. Amén. Teniendo cuidado de cómo hablar, cómo actuar y cómo hacer las cosas. Amén. Porque todo lo que hacemos, mi hermano, es para honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No es Amén. Para darnos la gloria a nosotros mismos, sino para darle la gloria a nuestro Dios. Y a muchas personas se le ha olvidado que todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los momentos de que Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús demostró que era tan sabio y astuto como la serpiente en su forma de enseñar. Amén. Sabía lo suficiente como para discernir la diferencia entre sus creyentes. Y esto es una habilidad fundamental en el cristiano. Amén. Utilizaba la técnica de contar historias, por llamarle de alguna manera, para alimentar y separar. Y se negaba a caer en las numerosas trampas de aquellos enemigos que le tendían para que él cayera. Amén. Amén. Jesús demostró que era tan inofensivo como una paloma en todas las circunstancias. Vivió una vida pura y santa. Esto lo dice en Hebreos 14:15. Amén. Actuó con compasión, Mateo 9:36, y desafió a cualquiera a que encontrara culpa en él. Esto dice Juan 8:46 y 18:23. Pilato creyó 3 veces que Jesús era un hombre inocente. Eso lo podemos ver en Juan 18:38. Amén. Entonces, el mayor ejemplo, como mi hermana Juanita lo acaba de mencionar, es Jesús. Amén. Él es el que debemos imitar, Él es el que debemos de seguir, tener la mansedumbre, ser compasivos, tener el discernimiento desarrollado, y eso es a través de la palabra, de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, su palabra, y poniendo por obra lo que aprendemos. ¿Por qué? Porque no solamente podemos ser oidores, sino hacedores Amén. De su palabra. Amén. Entonces, tenemos que también tener ese amor
para con las almas, para Amén, aquel que se sí. está perdiendo. No apuntemos, no se trata de estar apuntando, sino solamente hablar con la palabra. Ahora, Amén, no así podemos romantizar tampoco el evangelio, Así no es. decir que Dios es solo amor, que Dios no, Dios te va a bendecir. No, claro que Dios te quiere bendecir, pero eso es a través de la obediencia a su palabra. Amén, así Entonces, es. no puede ser tan caramelo. El evangelio no es caramelo porque te va a picar las muelas, pero tampoco es hiel que te va a amargar. Así Entonces, es. la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es una, la palabra de Dios desata a los atados. Da convicción al que no la tiene, da fe al que le hace falta, y te da sobre todo vida eterna cuando crees y haces la voluntad del Padre. Entonces, Amén, así es. aprendamos realmente a ser prudentes, a que haya sabiduría, a que haya sensatez en nosotros, sin atacar, sin golpear, sino al contrario, hablar con amor, pero también con denuedo. Firmes como el Señor hablaba Amén, a todos así es. aquellos, Él hablaba firmes, confrontaba Amén. el pecado, claro que sí, Sí. para que viniera el arrepentimiento, amén. Y cuando venía el arrepentimiento, entonces ya la convicción de querer seguir al Señor con amor, con humildad y con esa necesidad de saber, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como David decía, con esa humildad, con esa mansedumbre, sabiendo que del Señor viene el socorro, la bendición y la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, Así mis es. hermanos, este fue su programa de este día martes de Voces del Alma. Mi nombre es Marisol Nevares y si no tiene un lugar donde congregarse, los invitamos. Somos de la iglesia Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, que está ubicada en la calle Chihuahua y Coahuila, número 7049, en Ampliación Aeropuerto, con el pastor Sergio Torres Rodríguez. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y fue un placer y un agradecimiento de parte de Dios haber estado este martes sintonizándonos aquí y en este precioso programa Voces del Alma. Dios los bendiga y que tengan una preciosa tarde. Amén. Bendiciones. Y andes, sea astuto como la serpiente, pero no venenoso, Así que hay que andar con Sí. prudencia y sabiduría y con mansedumbre en el corazón. Dios los continúe bendiciendo. Bendiciones. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios te bendiga.